Qué hermosa bendición estar aquí en sus hogares. Es bonito poder pensar, hoy es miércoles y tenemos discipulado. Así que sea usted muy, pero muy bienvenido al estudio de esta noche. Es un estudio muy especial, lleno de la bendición del Señor para usted, para su vida, para su familia, para todo el trabajo que usted tiene que hacer. Quiero hablar un poquito y leer unos versículos de la Biblia, en el Salmo 27, que dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. El templo de Dios, la morada del Señor, es su corazón. Si usted todos los días está buscando al Señor y encontrándose con Él cada día, su presencia permanece en usted y usted puede deleitarse y gozarse en las cosas del Señor. Aunque un ejército, dice la Biblia, acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque el Señor está con usted. Así que en este estudio de discipulado, usted aprende miércoles a miércoles un poquito más a crecer en las cosas del Señor y lo felicito por eso. ¿Sabe? Ya estamos en el mes de julio, terminándolo para empezar el mes de agosto y el tiempo se nos va tan rápido que es increíble que ya en la fase número 2 y en el cuarto módulo ya estamos prontito a darle cierre al cuarto módulo para entrar al quinto. Así que estamos muy contentos por eso. Vamos a orar y poner en manos del Señor lo que el Señor tiene que hablar con cada uno de nosotros esta noche. Bendito Padre Celestial, te damos gracias y te bendecimos. Decimos en la lectura: lo que más anhelo en mi corazón es estar en la casa del Señor, meditar en tu santo templo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada discípulo, por cada uno que está conectado al otro lado de esta pantalla. Te damos gracias, Señor, por la vida. Gracias por la salud. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días, porque la Biblia dice que tú nunca nos dejas. Gracias, Señor, porque dice que no voy a temer, que no tengo que tener miedo. Padre, en el nombre de Jesús,
Cuida cada una de las vidas de mis hermanos, de los que están escuchándonos en esta hora. Danos salud, que la salud, Señor, fluya en la vida de cada persona que nos está escuchando. Todo problema, toda ansiedad, toda angustia, todo pensamiento, Señor, que viene a nuestras mentes, sea, Señor, tocado por tu mano poderosa y que cada uno pueda sentir el poder de tu Espíritu Santo obrando en cada vida. Oh Señor, oramos por este tiempo de discipulado. Oramos por esta hora que nos reunimos todos a estudiar la palabra del Señor. Habla a nuestros corazones, danos revelación de tu Espíritu Santo, abre nuestras mentes, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Enséñanos, Señor, guíanos, guárdanos, dirígenos. Y Señor, ponemos todo este tiempo y todo lo que vamos a hablar y a conversar el día de hoy sea, Señor, agradable delante de tu presencia. Que nuestros oídos espirituales, Señor, puedan recibir, que nuestro corazón pueda ser receptivo y almacenar lo que tú tienes que decirnos para ponerlo en práctica. Te damos gracias por este tiempo de crecimiento espiritual y a ti te damos toda la gloria por Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Señor le bendiga. Dejo con ustedes a la hermana Ingrid. Bendiciones. Amados hermanos, estamos en nuestra fase 2 y como usted recuerda, nuestro tema general de esta fase es madurez del pensamiento cristiano. En la primera clase, la clase introductoria, usted recuerda que estuvimos hablando, mire qué hermoso esa lámina, madurez del pensamiento cristiano. Estuvimos hablando acerca de lo que es un cristiano con madurez del pensamiento. Y vamos a recordar lo que hablamos en esa primera clase. Hablamos del primer punto. Un cristiano con madurez del pensamiento es aquel que, léalo conmigo ahí en su casa, ante toda circunstancia, emoción o sentimiento, puede decir que se haga tu voluntad y no la mía. Hay que ejercitar esto, hermanos. No es de sentirlo, no es de emocionarme, es de saberlo y es de actuar. No importa el problema o la circunstancia que se nos presente, porque todos vivimos circunstancias difíciles, pero ante toda circunstancia usted pueda decir, Señor, que se haga tu voluntad por sobre la mía, porque Él sabe para dónde nos lleva, Él sabe lo que es mejor. Entonces, ejercítelo. En clases posteriores vamos a estar desarrollando otros puntos alrededor de esta pregunta. ¿Qué es un cristiano con madurez del pensamiento? Muy bien, recordamos nuestro versículo lema, hermanos. Téngalo presente porque ese es nuestro objetivo de esta fase. ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Ser transformados. Lea, reviva, pídale al Señor de que ese texto que usted ve en pantalla se haga realidad en todos nosotros. Ore por usted, ore por su familia, ore por sus pastores, ¿verdad? Porque una persona sea pastor no quiere decir que no necesita que usted ore por él, ¿verdad? Entonces tenga esa tarea, ore por sus maestros, por sus pastores, por todas las personas que tiene usted en autoridad, para que todos podamos llegar a ser transformados, a ver cada momento, cada vez un momento más de gloria, una gloria mayor en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Transformando mi vida. Recuerde que cada lunes usted recibe una lámina que se llama Transformando mi vida y es el antecedente a la clase del siguiente miércoles. Comenzamos diciendo, soy discípulo de Cristo. La semana pasada dijimos, cada día se forma en mí el carácter de Cristo. Y en esta semana estamos diciendo, es mi privilegio honrar a Jesús con mis bienes. Que el carácter de Cristo se forme en mí para que yo sepa
y pueda sentir que es un privilegio honrar a Jesús con mis bienes. Mire ese texto. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Usted es administrador de su vida, usted es administrador de su familia, de todo lo que el Señor ha puesto en sus manos. Usted es administrador. Y mire lo que se nos pide, debemos ser hallados fieles. Y esta es la clase que se va a desarrollar hoy. Ponga oídos y mucha atención, porque es importante lo que vamos a aprender hoy, muy importante. Bien, hoy, después de la clase, usted va a recibir una tarjetita de la lectura bíblica. Recuerde que hoy estamos llegando a 15 capítulos leídos, el último de la carta de Romanos, y vamos a comenzar la carta de Primera de Pedro. Esto en la clase, esto en la lectura que comenzamos el día de mañana, ¿verdad? Y la tarea que queda durante toda esta semana va a ser orar para que el Señor nos haga administradores fieles y que podamos honrarle con todo lo que tenemos. Muy bien, la clase de hoy. La clase de hoy va a ser impartida por el pastor Oscar Jiménez, pastor que administra las finanzas de nuestra iglesia. Nuestra clase de hoy se llama Adorando con mi buena administración. Los dejo con el pastor Oscar Jiménez. Muy buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión. Un saludo a la distancia a todos los que están conectados a esta transmisión donde todos esperamos recibir de Dios. Quiero agradecer a la pastora Marta Zárate por haberme invitado a dar esta enseñanza que espero yo sea de mucha utilidad y de mucha inspiración para que usted de aquí en adelante sea una persona disciplinada para administrar. Por eso el tema que hoy hemos escogido se denomina Adorando a Dios, porque es a Dios a quien adoramos, con mi buena mayordomía. También lo podemos llamar con mi buena administración. Estamos viviendo momentos de crisis. Esta pandemia ha afectado a muchísimas personas. Son pocas las personas que hoy pueden decir que la pandemia les ha favorecido y que aún en pandemia, están mejor que antes. La verdad es que a la gran mayoría de las personas, esta pandemia les ha provocado crisis en muchos aspectos, en sus relaciones, en su matrimonio, pero sobre todo crisis en las finanzas, en la administración de las economías. Pero quiero decirle algo, las crisis siempre han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Y hombres de Dios han tenido que enfrentarse a muchas crisis. Quiero mencionarle el ejemplo de 3 hombres de Dios que vivieron crisis, pero que de ellos podemos aprender valiosísimas lecciones de cómo ellos supieron, con la ayuda de Dios, con la sabiduría que Dios da, salir avantes y poder demostrarnos a nosotros que es posible levantarse de una crisis. Y les menciono el primer ejemplo, José. José fue gobernador de Egipto y él tuvo que, como gobernador, diseñar un plan para sobreponerse a una hambruna que duró 7 años. En esta administración de José hubo 7 años de abundancia. Y en estos 7 años de abundancia, José tuvo que proponerse un plan de ahorro para poder enfrentar una crisis que vivirían después de esos 7 años.
Así es que José se le puede considerar una persona que supo administrar en escasez y supo ser un buen administrador en la abundancia. Porque esto es importante saberlo. Hay que ser buenos administradores en la escasez y buenos administradores en la abundancia. Otro ejemplo que podemos mencionar y que lo leemos en la Biblia es a Nehemías. Nehemías era un hombre sencillo. Su trabajo era ser copero del rey. Pero ante una noticia de parte de su familia que habían llegado de Jerusalén, cuando le cuentan que la ciudad está en ruinas, que sus muros están derribados, este hombre se pone triste y busca cómo ayudar y cómo contribuir y ser alguien importante para restaurar aquella ciudad de Jerusalén. ¿Y qué es lo que nos puede enseñar Nehemías? Pues este hombre fue un gran gestor de recursos. Es un hombre que buscó a Dios, pidió a Dios sabiduría y Dios le dio la gracia para gestionar recursos. Y con la ayuda de otra gente que ni conocía a Dios, Nehemías pudo levantar los muros de Jerusalén y reconstruir la ciudad. Otro ejemplo del que podemos aprender mucho es el de Job. Job fue un gran empresario, un hombre muy rico, un hombre que Dios había bendecido. Pero sin que Job se diera cuenta, poco a poco este hombre llegó a tener tanto que se fue apegando a lo material y a las cosas que Dios le había dado. Se apegó tanto a su familia, a sus hijos, a su esposa y a todas las posesiones. Y Dios tuvo que darle una lección. Y este hombre llegó a perderlo todo. Y no solo perdió las cosas materiales, perdió su familia y solo quedó su esposa y quedó él con una gran enfermedad. ¿Cuál es la lección que podemos aprender de Job? Que Job pudo levantarse de las cenizas, por supuesto con la ayuda de Dios. Entonces, si usted está pasando por una crisis, por un momento difícil en su vida, yo quiero decirle, hay esperanza y hay oportunidad para usted, porque mientras tengamos a Dios de nuestro lado, podemos tener la esperanza de alcanzar aquellos que otros hombres de Dios han alcanzado, llegar a ser hombres reconocidos, hombres que dan testimonio de su fe y dan testimonio de sus actos. Todavía estamos a tiempo de corregir cosas que no hemos manejado bien en la administración. Ahora quiero decirle, la Biblia no esconde los errores y los fracasos de los grandes hombres de Dios. Y vamos a estudiar un caso de un hombre de Dios que no fue un buen administrador. Para que usted se dé cuenta, todos cometemos errores porque somos seres humanos, somos imperfectos. Y por ser imperfectos necesitamos de la ayuda de Dios siempre, en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendemos. Vamos a leer esta historia y yo le voy a pedir que con atención podamos ir leyendo esta escritura. La encontramos en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, versos del 1 al 7. Dice así esta historia. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Hacemos un alto aquí en la lectura. Esta mujer llega donde Eliseo y le cuenta que su esposo ha muerto, pero ella le recalca: usted sabe, le dice, que él era fiel. ¿Qué significa esto? Que este hombre al cual la viuda se está refiriendo, que era un profeta,
era un hombre que Eliseo conocía muy bien. No era un desconocido. Era un hombre que era renombrado en esa comunidad. Todos le conocían. Sigamos leyendo. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti? Le respondió Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Reflexionemos sobre esto que hemos leído. Siempre que Dios va a hacer un milagro en la vida de una persona, hay algo que usted y yo debemos poner. Dios siempre se ocupa de nosotros cuando va a hacer un milagro. Ocupa nuestra fe. Dios necesita nuestra obediencia. Dios necesita que creamos, que seamos sumisos, que no dudemos. Por eso Eliseo le dice a esta mujer, dime, ¿qué tienes en tu mano? Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, una vara. Y esa vara que Moisés tenía, Dios la usó. Y con esa vara Moisés hizo grandes portentos. Por eso es importante poner en manos de Dios lo poco que tengamos. Esta mujer no tenía nada en casa, pero sí tenía un poco de aceite. Eso es lo que bastaría para que Dios haga un gran milagro. Sigamos en la lectura. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Sigamos en la lectura. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Hago un alto aquí. Si ustedes se fijan, esta mujer no le preguntó a Eliseo cómo va a hacer esto, cómo va a ocurrir, por qué estoy haciendo esto, qué es lo que va a pasar. Ella simplemente escucha a Eliseo y sigue todas las instrucciones que él le da. Luego se encerró, dice, con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieran llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Eliseo le da una instrucción a esta mujer y le dice, ese poco de aceite que tienes en casa, lo vas a usar. Ve, le dice, y va y busca a tus vecinos y pide prestadas todas las vasijas que tú puedas. Y esas vasijas que tú consigas, las vas a ir llenando una por una. ¿Con qué? Con aquel poquito de aceite que esta viuda tenía. La viuda hizo como Eliseo le dijo, mandó a sus hijos, anduvieron por todo el pueblo, recogieron tantas vasijas como pudieron, las llevaron a casa, se encerraron y comenzaron, conforme a la instrucción de Eliseo, a llenar una vasija, 2 vasijas, 3 vasijas, 4, 5, 6, 7 y no sé qué cantidad de vasijas pudo llenar aquella viuda con sus hijos. Piense usted naturalmente, ¿cómo es posible que con un poquito de aceite se pueda llenar una vasija? O llenarla al menos a la mitad, si era un poquito de aceite.
Cuando uno piensa con la mente, con la inteligencia que el ser humano tiene, a tratar de entender qué es lo que Dios va a hacer, entonces su fe no está actuando como debe actuar. En realidad nosotros debemos no preguntarnos cómo, de dónde, cómo o por qué, porque Dios es Dios y Dios tiene el poder para hacer cosas de la nada. Si de la nada se hizo todo lo que vemos, entonces eso era importante para que se diera este gran milagro, que la viuda siguiera todas las instrucciones, que fuera obediente, que no preguntara el cómo, simplemente creer en todo lo que Eliseo le estaba ordenando. Sigamos en la lectura. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga todas tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Con aquel poquito de aceite se pudo llenar tantas vasijas. Y Eliseo, sin saber cuántas vasijas eran y cuánta cantidad de aceite había, pero como era el hombre de Dios, podía saber él, por la sabiduría que Dios le había dado, que con eso podía pagar ella toda la deuda y le iba a sobrar para seguir viviendo ella y sus hijos. De tal manera que el milagro fue completo. Dios lo hizo todo. Así es que, hermano y hermana, tú que estás conectado a esta transmisión, Dios puede hacer un milagro en tus finanzas. Dios puede hacer un milagro en eso que tú necesitas. Pero necesitas oír con atención la instrucción de Dios y obedecerle. Y verás cómo Dios hará que cosas sobrenaturales pasen en tu necesidad. Ahora es importante esto. La forma en cómo se manejan las finanzas determina muchos factores en nuestra vida interna. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú no sabes manejar tus finanzas, hermano y hermana, tu vida será un desastre. Tu vida será una tortura, porque a quienes le debas te van a perseguir, te van a hostigar. Esta mujer está viuda. Quizá no lo dice el texto, pero yo me imagino que esta persona a quien ella le debía mandaba a sus verdugos todos los días a su casa para cobrarle. Cuando se cansaron de llegar a la casa porque esta viuda no tenía cómo pagarles, entonces la amenazaron y le dijeron: si tú no nos pagas, nos llevamos a tus hijos como esclavos. Cuando esta mujer llega a donde Eliseo, llega aturdida, desesperada y en un drama completo. Hay muchas personas pasando por situaciones similares, que tienen una deuda, que están con sus finanzas en una bancarrota, que no hayan qué hacer. Pero es importante que aprendamos a tener cuidado y sigamos este consejo que el apóstol Pablo nos dice. Veamos este texto. Efesios 5, 15 al 17. Dice el apóstol Pablo: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios. ¿Quién es el necio? El necio es aquella persona que vive sin Dios, que no conoce a Dios. Ese es un necio. Dice: no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos,
si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Usted y yo lo sabemos. Dios quiere que estemos bendecidos. Dios quiere que estemos en paz. Dios quiere nuestra tranquilidad. Dios quiere que estemos gozosos. Pero hermanos, si no estamos administrando correctamente, no estamos llevando una vida tranquila. No dormimos bien, no comemos bien, no podemos andar en la calle tranquilos. Porque hay algo que nos encadena, hay algo que nos está oprimiendo, que nos ata, porque las deudas tienen esa particularidad, nos oprimen y nos ahogan. En el caso de esta mujer del problema, era la esposa de un siervo, era la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas. Eliseo conocía bien a este hombre, era parte del equipo de Eliseo. Eliseo sabía que era un hombre fiel, un hombre entregado, pero quizá lo que no sabía Eliseo es que este hombre se había metido a muchas deudas. Entonces esta mujer llegó a suplicarle a Eliseo, llegó a clamarle, a llorarle desesperadamente. Entonces el esposo de esta mujer fue un siervo de Eliseo. Era bueno, era justo, era fiel, era entregado, pero tenía un problema. Se había endeudado exageradamente. Quizás él no lo compartió con su esposa. Su esposa se vino a dar cuenta cuando él ya se había muerto y llegaron a cobrarle. De repente Eliseo no lo sabía también. Por lo menos la Escritura no lo registra. Pero así podemos encontrar a alguien aquí en la iglesia que lo vemos sirviendo, que lo vemos entregado, pero como dicen, caras vemos, corazones no sabemos. A veces uno no sabe la enorme carga que puede andar una persona sobre sus espaldas. Pero por eso es importante, cuando tengamos un problema de este tipo, buscar ayuda a tiempo. No dejar que el problema crezca, porque si usted se descuida, la deuda va a seguir creciendo, creciendo y creciendo. Es importante entonces, hermanos y hermanas, saber administrar, porque si usted aprende a ser un buen administrador, no va a caer en esto de las deudas. Ahora, la pregunta aquí es necesaria. ¿Cómo salir de esta condición? Como ustedes pueden ver en la imagen, una persona con cadenas en sus pies. Eso es estar con un problema de estos. ¿Cómo salir de esto? En primer lugar, no adquiera deudas innecesarias. Usted quiere tener la disciplina, usted quiere ser un buen administrador, una buena administradora, usted quiere andar en paz, quiere tener tranquilidad en su casa, andar por la calle sin que nadie la moleste, sin estar pensando que la van a molestar. Pues, hermano y hermana, piénselo bien antes de firmar un pagaré. Analícelo. No estoy diciendo que no debamos asumir deudas. Claro, a veces es necesario asumir una deuda, si es que vamos a comprar una casa, si es que vamos a comprar un vehículo. A veces es necesario porque hay cosas que no podemos comprarlas de contado, no tenemos el dinero para darlos de inmediato. Y podemos hacernos de cosas pagándolas poco a poco y a lo mejor ni lo vamos a sentir. Pero eso es una cosa. Adquirir deudas innecesarias es otra cosa y a eso es a lo que nos referimos. Salga de las deudas que ya tiene. Usted tiene que buscar desde ahora, hermano y hermana, salir de esas deudas que le están ahogando.
Para esto comience con lo que posee. Aquella mujer, aquella viuda tenía algo ahí en su casa. Un poco de aceite. Eso poco que usted tiene, hermano y hermana, es lo que Dios puede utilizar para que usted pueda salir de esa crisis. En segundo lugar, no gaste más de lo que recibe. Esto es muy importante. La mayoría de las personas no tienen esta disciplina. Generalmente las personas gastan más de lo que reciben. Y pongo un ejemplo ahí. No gaste en abril el ingreso que corresponde a mayo. ¿Qué es lo que sucede con muchos de nosotros? Estamos finalizando el mes de julio, pero en este mes hemos consumido el ingreso de agosto. Entonces lo que vamos a recibir en agosto no es para cubrir los gastos de agosto, sino para cubrir los gastos del mes de julio. Y eso no puede estar pasando. Ese déficit donde la persona gasta más de lo que recibe, ¿sabe cómo se cubre esa diferencia? Con préstamos. Entonces la persona, para cubrir ese déficit, porque claro, si gasta más de lo que recibe, tiene que pagar eso. ¿Y cómo va a pagar eso si no tiene? Entonces busca un préstamo. Al mes siguiente pasa lo mismo, gastó más de lo que recibe y no puede pagar otro préstamo. Y así se va acumulando y así la deuda va creciendo. Planifique sus gastos, haga un presupuesto. Esto es importante. Si usted quiere mantener la disciplina para la buena administración, debe planificar sus gastos. Y no estoy hablando de que usted tiene que sentarse 3 horas, 4 horas en un escritorio con calculadora. No, planificar es decir, este mes no voy a salir a ningún restaurante. Este mes no voy a ir a ninguna tienda a gastar o a comprar dinero. Este mes no voy a hacer esto porque quiero economizar. Este mes, como estoy un poco corto con mis ingresos, voy a comer solo arroz y frijoles. Y no voy a comprar carne porque está muy cara. Y de esa manera yo voy a mantener mi disciplina mientras logro el balance y logro el equilibrio. Evite pagar el mínimo de sus tarjetas y reduzca el número de ellas. Esto es muy importante. Muchas personas se endeudan porque las tarjetas se las ofrecen a uno. Y los bancos, las instituciones que manejan las tarjetas de crédito, no le hacen a usted un análisis de que si usted es buen pagador ni nada. Ellos le ponen la tarjeta y se la llevan a la casa o se la llevan al trabajo. Y usted con la tarjeta en la mano, porque es un crédito que está abierto, usted se puede ir en determinado tiempo, ponen promociones, usted va y empieza a comprar y a comprar. Y después viene lo bueno cuando toca pagar. Y usted no va a poder pagar. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a tener que estar pagando solo el mínimo y el mínimo y el mínimo. Y si usted solo paga el mínimo de lo que le dice la tarjeta, ¿quiere que le diga cuándo va a salir? ¿En qué tiempo va a salir? Nunca. Nunca va a poder salir porque está pagando solo el mínimo. Y la deuda va creciendo y va creciendo. Así es que trate de resolver lo más pronto posible pagar esa tarjeta. Busque una forma, pero usted tiene que resolver eso porque está complicando más su situación financiera. Compre solamente lo que necesita. A veces en nosotros hay una debilidad y es que nos gusta comprar, nos gusta hacernos de cosas. Somos compradores compulsivos. Si yo me conozco y sé que soy un comprador compulsivo, entonces cuando anuncian las promociones, yo no voy. Si voy al supermercado, voy con una lista
de lo que voy a comprar y me voy directo a la góndola donde está el producto, compro las 5 cosas que necesito en casa, pago y me voy. Pero no me recorro todo el supermercado, toda la tienda viendo qué más puedo comprar, que generalmente compramos cosas que no ocupamos en casa, cosas innecesarias. En tercer lugar, aprenda a vivir un estilo de vida acorde con la realidad económica que vive. Esto es muy importante. Uno debe de adaptarse a los ingresos que uno tiene y de acuerdo a eso debe ser su estilo de vida. Pero uno no puede llevar un estilo de vida como si que ganara en dólares o como que, bueno, tuviera un gran sueldazo. No puede ser. Uno ve su ingreso y de acuerdo a eso busca el restaurante que uno puede pagar o compra la ropa que más o menos uno tiene capacidad de comprar o el calzado que más o menos va de acuerdo al ingreso que nosotros tenemos. Hermanos y hermanas, las marcas o el estilo de la ropa o de lo que uno use no determina quién es la persona. La persona, su valor está por dentro, no por lo que anda puesto, no por lo que tiene en su casa, sino más bien por todo lo que somos por dentro, por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que importa y eso es lo que vale. Aspire a tener cosas en base a la capacidad de pago sin que signifique arriesgar la solvencia financiera. Yo entiendo, todos anhelamos cosas, anhelamos tener nuestra casa bonita, todos anhelamos las mujeres andar con su pelo arreglado, andar bien bonitas. Y los caballeros, por supuesto. No estamos en contra de eso. No estamos enseñando en contra de eso. Eso es bueno ser así, porque también el otro extremo es el malo. El problema es cuando nos excedemos y nos sobrepasamos a los límites que nosotros ya tenemos de acuerdo a nuestra capacidad de pago. Algo importante, deseche las cosas que no necesita. Bendiga a alguien. Yo sé que usted tiene cosas en su casa que usted ya no necesita. Usted tiene a lo mejor zapatos, ropa, algún mueble que es un estorbo más bien en su casa. Usted quiere atraer la bendición de Dios, comience a dar. De lo que tiene, de lo que no le ocupa, porque lo que a usted no le está sirviendo, a alguien más lo está necesitando. Y es importante bendecir a otros. Piense usted en quién puede bendecir. Cuando venga el fin de semana a la iglesia, piense en una persona y diga, a esta muchacha le puede servir este vestido que yo tengo. Y probablemente esta muchacha está necesitando. Y yo la voy a bendecir. Así es que, si queremos atraer la bendición, demos, porque el que da, recibe. Eso es parte de los principios que estamos aprendiendo. Número 4, administre los recursos financieros en familia. Es importante compartir en familia. Las decisiones importantes deben tomarse en familia. Los esposos, debe haber una fluida comunicación en las finanzas, en la administración, cuando se va a comprar algo. Es importante el acuerdo. Es importante que nos pongamos todos en un acuerdo y en el acuerdo tomar la decisión. Pero a veces, ¿qué pasa? Se toman decisiones unilateralmente. Y el esposo no se da cuenta que la esposa está comprando cosas sin dinero, sino que está utilizando tal vez la tarjeta de crédito. Eso no puede ser.
unir los recursos y el apoyo mutuo sin hacer diferencias. Unir los recursos. Son esposos. ¿Por qué debería de haber separación? Si tienen una casa, la casa es de los dos. Si tienen un vehículo, el vehículo es de los dos. Si adquieren una deuda, la adquieren los dos. Y debe haber una comunicación en ambos. Se debe saber, por ejemplo, cuánto gana mi esposa. Mi esposa debe saber el sueldo que yo gano. Pero yo sé que hay muchos matrimonios que el esposo no sabe cuánto gana su esposa. O al revés. La esposa no sabe cuánto gana su esposo. Y eso no puede ser. Debe haber una comunicación. Debe haber una fluidez y un entendimiento, porque eso ayudará a mantener una sana y una buena administración en el hogar. Hable con su familia. Si usted tiene una deuda, si usted tiene un problema financiero, si usted tiene un problema en el trabajo, háblele a su cónyuge. Compartan juntos y escuche el consejo de su esposo o de su esposa. Eso le ayudará a no llevar usted sola la carga. ¿Qué pasó con el hombre que estudiamos? A lo mejor él nunca le dijo a su esposa y él se murió y dejó un problema en la casa. No vaya a ser que usted vaya a dejar un problema en su casa, que suceda algo, Dios no lo quiera, y usted deje en un enredo a sus hijos, a su esposo o a su esposa. Y número 5, y esto es importante, yo quiero que usted abra sus ojos y abra sus oídos, porque esto es lo más valioso de la clase que estamos estudiando hoy. Obedezca los principios divinos que rigen la administración. Yo no sé si usted se da cuenta cuando lee la Biblia o cuando la ha leído. En la Biblia hay principios que uno debe cumplir, que están ahí, y el que los cumpla le va bien. Y quien no los está cumpliendo llevará una vida torcida, una vida donde va a estar la persona de fracaso en fracaso. Porque Dios estableció principios que nosotros debemos someternos y ser obedientes en cumplirlos. Y no solo en cumplirlos, sino en tenerlos en nuestro corazón y hacer aquello con gozo y con alegría. Principios son muchos. Voy a mencionar algunos. Dé a Dios lo que es de Dios. Qué importante es saber que hay algo de nosotros que no es nuestro, que le pertenece a Dios. Eso usted debe saberlo. Hay mucha gente que cuando piensa y dice darle a Dios, lo que piensa es dar a la iglesia. Claro, Dios puso a la iglesia porque es la iglesia lo que recoge lo que es de Dios. Yo creo que si Dios estuviera aquí, usted le daría porque usted lo ve. Pero como se trata de fe, Dios le dice que dé para la obra, que dé para la casa de Dios, y usted tiene que ser obediente. Alguien puede decir, no, si en la iglesia no necesitan. Si supiera, hermano y hermana, si supiera que aquí hay unas cuentas que hay que pagar. Solo piense en esto que estamos manejando ahorita, esta comunicación. Esto cuesta dinero. Entonces hay muchas cosas que la iglesia necesita el recurso para hacer iglesia. ¿Y cómo se sostiene la iglesia? No es que le van a ayudar de allá de otro país. No, hermano y hermana. La iglesia se sostiene con lo que usted da, con lo que yo doy. Así es que aprenda a dar a Dios lo que es de Dios. Y veamos una escritura, Mateo 22, 15, verso 15 al 21. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tentar a Jesús, cómo tentarle con una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres
hombre íntegro y que enseñes el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque te fijas en las apariencias. Hago un alto aquí. Estos hombres que le van a preguntar algo a Jesús, lo que quieren es no saber una respuesta, simplemente lo que quieren es buscar una forma de que Jesús caiga, para encontrar una forma de cómo acusarlo y meterlo preso y matarlo. Entonces los fariseos envían a estos hombres. Y si usted se fija, estos hombres utilizan la verdad, porque aquí lo que están diciendo es una gran verdad. Quiero decirte, hermano y hermana, el diablo a veces utiliza verdades de Dios para engañarte a ti y para engañarme a mí. Por eso es importante que usted lea la Escritura, que usted la estudie, que así como está usted conectado a esta transmisión para ilustrarse, porque usted se está convirtiendo en un discípulo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque el diablo va a buscar cómo engañarle. Y si usted está enseñado, y si usted es una persona que escudriña las Escrituras y se deja enseñar, usted va a estar preparado y el diablo no le va a engañar. Entonces le dicen estos hombres, no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César? ¿Sí o no? Veamos la respuesta de Jesús. Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y le mostraron y le enseñaron la moneda. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Del César, respondieron. Y esta es la respuesta de Jesús. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de cumplir con leyes terrenales. Tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar compromisos que adquirimos, pero hermano y hermana, eso no quita nuestro deber y nuestro compromiso de dar a Dios lo que es de Dios. Hay muchas personas que se escudan en no darle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque dicen que ayudan a un asilo de ancianos, porque le ayudan a su mamá, porque le ayudan a un grupo de personas que están necesitadas. Está bien, es tu deber como cristiano apoyar a esta gente necesitada, pero eso no te exime de dar a Dios lo que es de Dios. Eso, hermano y hermana, es lo primero que debemos hacer, dar a Dios lo que es de Dios. Sigamos, Dios debe ser primero. Estamos hablando de lo mismo. A Dios no lo puedes dejar de último. Dios es lo primero, hermano. Si no entiendes esto, ¿cómo es que dices que eres cristiano? ¿Cómo es que tú lees la Biblia? ¿Cómo es que oras? ¿Cómo es que dices que tú estás evangelizando si no entiendes que Dios es primero? A Dios no lo puedes dejar en segundo lugar. Dios no es segundón. Tampoco es el último. Hermano y hermana, Dios es Dios y Dios es lo primero. No lo dejes de segundo. No lo dejes nunca de último. Mire cuál era la instrucción que se le daba al pueblo. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. ¿Y qué son las primicias? Los primeros frutos. A Dios le damos lo primero, a Dios le damos lo mejor. Si usted recuerda, Caín y Abel ofrecieron a Dios una ofrenda. Pero dice la Biblia que Abel dio de lo mejor, dio de los primogénitos, dio de lo más gordo. Y a Dios agradó la ofrenda de Abel. Y también Dios se agradó
de Abel y no de Caín. ¿Por qué? Porque Caín dio cualquier cosa, lo primero. No lo primero, lo último, lo que no servía quizás. Pero Abel buscó lo mejor. Y leamos este texto también que siempre lo ocupamos cuando hablamos de dar a Dios, Proverbios 3, 9, 10. Honra al Señor. ¿Sabes, hermano y hermana, lo que es honrar a Dios? ¿Entiendes tú qué es esto de honrar a Dios? Si tú dices que honras a Dios y no estás dando lo que a Dios le corresponde, quiero desengañarte, hermano y hermana. No le estás honrando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te da la vida. Si tú estás ahí escuchando esta transmisión, es porque Dios es fiel y ha sido fiel contigo. Si tú tienes un techo, si está lloviendo en este momento y tú no te estás mojando, es porque Dios te regaló ese techo. Dios te dio ese vestido. Cuando tú viniste aquí a esta tierra, venías desnudo, desnuda, hermano y hermana, y Dios te dio el vestido. Hónralo por eso, hermano y hermana. Reconoce a Dios por lo que Él es. Dale a Dios por gratitud, por alabanza. Adórale cuando le das, porque tienes que honrarlo. Por el amor de Dios, hermano y hermana, te lo suplico. Honra a Dios con tus bienes, porque te irá bien. Serás un excelente administrador. Cuando tú te propongas hacer algo, un plan, un proyecto, Dios te va a bendecir. Te va a bendecir. Ese es un principio. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos, no le des lo último, con los primeros frutos de tus cosechas. Así dice, esta es la promesa, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Esto no es un invento mío, es palabra de Dios. Si tú lo honras, Él llenará tus graneros. Él te va a bendecir con abundancia, hermano y hermana. Esto es palabra de Dios, no es un invento mío. El camino para la bendición es la obediencia. Obedece todo esto que estamos estudiando en este momento, todo esto que tú estás aprendiendo, hermano y hermana, obedece. Sé obediente. Nadie se pierde por ser obediente. A nadie le ha ido mal por ser obediente. No todo lo que Dios nos da es para nuestro consumo. Así rapidito, Dios puso en el huerto a Adán y Eva. Ustedes pueden leer este texto después. Y Dios les dijo, les entrego esto. Era un paraíso, era un huerto. Podían comer de todo. Ellos no tenían que trabajar. Todo lo tenían, porque cuando Dios quiere bendecirte, te da todo, hermano y hermana. Solo les puso una condición. De este árbol que está aquí, no lo toquen, no lo vean, no es para ustedes. ¿Y qué pasó? Desobedecieron. ¿Cuál fue el resultado? Ya todos lo conocemos. Desde ahí Dios empezó a establecer un principio. No todo lo que Él nos da es para nosotros. Hay algo que es para Dios. Así es que ese árbol que estaba ahí no lo debieron tocar, no debieron comer de ese fruto porque eso no era de Adán y Eva. Sea fiel en lo poco. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que no dan al Señor porque dicen, es que gano muy poco, hermano y hermana. Pastor, mire, a mí no me ajusta. ¿De dónde le voy a dar a Dios? No, hermano. No, hermana. El que es fiel lo es en lo poquito
y es en lo mucho. El que es fiel cuando tiene poco y es fiel cuando tiene mucho. Si tú no le das a Dios hoy porque dices que tienes poco, vas a tener demasiado, vas a tener mucho y tampoco le vas a dar. Porque no es asunto de cuánto tengas, es un asunto del corazón. Es un asunto de fe, de honra. Tienes que entender, hermano y hermana, qué significa la honra. Si tú no entiendes esto, jamás vas a poder entender por qué tenemos que diezmar y por qué tenemos que ofrendar para la casa del Señor. Así rapidito, porque el tiempo se nos ha adelantado, vamos a hacer una oración. Y quiero que usted se concentre en este momento y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, hoy afirmamos que tú eres Dios. Tú eres nuestro creador. Señor, tú eres nuestro sustento y nuestro proveedor. Sabemos, Dios, que tú quieres bendecir a cada persona. Tú bendices a tus hijos y a tus hijas. Por tanto, Dios, hoy quebrantamos todo espíritu de ruina, de mala racha, quebrantamos la escasez. Señor, hoy venimos a ti como aquella viuda que era hostigada por sus verdugos y te pedimos sana nuestras finanzas. Repara las grietas, Dios, en nuestras economías y ayúdanos, Dios, a salir de la esclavitud de las deudas. Hermano y hermana, recibe de Dios la unción y la sabiduría para administrar la riqueza y para administrar la escasez. Recibe de Dios sabiduría para saber administrar los recursos que Dios pone en tu mano. Hermano y hermana, Dios pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. A partir de hoy, Dios te pide que pongas en práctica todos estos principios que hemos estudiado. Son principios establecidos por Dios y que rigen la buena administración de las finanzas. Hermano y hermana, donde quiera que tú estés, yo te bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Y les dejo con la pastora Marta. Hermosa, pero hermosa enseñanza. El Señor ha hablado a cada uno de nuestros corazones. Donde hay que hacer ajustes, hay que hacerlo. Ponernos a cuentas con el Señor. Así que no se olvide, próximo miércoles a las 6 de la tarde tenemos CCI transformado. Le esperamos nuestro próximo miércoles. Que el Señor le bendiga grandemente.